Hola chicos, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Araya y a continuación voy a hacer el video que les había prometido respecto a The Hive, que estamos utilizando como plataforma para poder documentar todos nuestros tickets, finalmente haciendo el símil de lo que podría ser un Information Acquisition Plan. Lo importante a entender aquí de The Hive es que vamos a ocupar la versión 4 en su último release, 4.1.24-1, debido a que la versión 5, que es la más actual, es una versión de pago. Esta versión 4, por supuesto, también tiene la facilidad de integrarse con MISP, tiene la facilidad de integrarse con Cortex. Para efectos de esta demo y de la explicación que viene a continuación, vamos a ver cómo se interconecta con Cortex. Como primer punto aquí, lo más importante es entender que The Hive viene con un usuario por defecto, que es un usuario super administrador, y con el cual nosotros deberíamos comenzar posterior a la instalación a poder configurar todas las herramientas y organizaciones que vamos a utilizar. Para ello vamos a conectarnos con nuestro usuario super administrador, que por defecto, por supuesto, es admin@thehive.local y la clave es secret. En este minuto la clave, por supuesto, yo ya la cambié y también habilité el segundo factor de autenticación. Por eso se ve más larga la clave. Vamos a entrar inmediatamente con los segundos factores de autenticación. Perfecto, estamos dentro. Entonces, lo primero que vemos acá es que efectivamente, a este lado de la pantalla, podemos ver cómo el usuario efectivamente es super admin user y el nombre es admin, claro. Eh, Vamos a trabajar en primera instancia con ese usuario, vamos a ir a las configuraciones de este usuario y aquí es donde perfectamente nosotros vamos a poder cambiar nuestra contraseña, habilitar una API key en el caso que la necesitemos. La verdad, para este usuario y para los efectos de esta demo no vamos a utilizar API key con este usuario, por la sensibilidad también de los datos que maneja. Y tenemos también la forma de habilitar el segundo factor de autenticación. Podemos cambiar también el nombre, que en este caso lo voy a mantener como superadmin user. Y con eso ya estaríamos, digamos, en condiciones de continuar con la explicación de lo que debemos hacer con este usuario inicial. Lo primero, y como ustedes vieron también aquí en la pantalla inicial, es que se listan organizaciones. The Hive trabaja con un criterio de organizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Son conjuntos separados, instancias separadas de The Hive, en la cual ustedes pueden crear innumerables organizaciones eh, y, por supuesto, linkearla a distintos usuarios. Entonces, en el caso de nosotros, hemos utilizado ya una organización que es la organización demo. Y por supuesto, para efectos de este curso, que sería la versión, la instancia número 1 del 2023 del Diplomado de Operaciones de Ciberseguridad, también existe esta nueva organización que también ya la creé. ¿Cómo se crean organizaciones? Con el botón que está acá arriba. Y por supuesto aquí ponen el nombre, la descripción y eso basta para ya crear la organización. Perfecto. Vamos a ir a ver entonces qué podemos hacer en cada una de estas organizaciones. Si entramos a la organización DIMO, aquí vamos a ver que existen todos los usuarios, que en este momento son ustedes como alumnos. Y por supuesto también tienen aquí una configuración del User Interface, donde principalmente va a selectar medidas básicas de configuración, como por ejemplo qué es lo que el filtro por default que va a aparecer al momento de ingresar a la organización, que está en este minuto como los casos abiertos. Tenemos opciones de casos abiertos de los últimos 7 días, 30 días, 3 meses, el último año o los casos resueltos. Y también, por supuesto, definir el formato en el cual vamos a utilizar nuestras configuraciones de fecha, hora y zona horaria. Esto lo podrían configurar, por ejemplo, si aquí cambiamos, eh, van a fijarse que va cambiando también abajo inmediatamente la forma en que vamos a mostrar nuestra configuración. Grabamos y ya mantenemos nuestra configuración de la organización, por supuesto, ya configurada y lista para ser operada. Sin embargo, no basta con eso. Hay otras configuraciones que como superusuario nosotros debemos realizar. Por ejemplo, en esta organización, voy a entrar aquí a esta organización que está acá abajo, entendiendo que en esta organización, que sería la organización ya del taller número 1, para este intake del diplomado, siempre tiene que existir un o sea, un administrador de esa organización, perdón. En este caso soy yo. Entonces aquí es donde nosotros vamos a ir creando usuarios y les vamos a ir dando el perfil. Analista, administrador de la organización o read only o solo lectura, ¿cierto? Con lo mismo, el nombre, el login que sería un correo y el full name que podría ser perfectamente el nombre. Cuando se crean los usuarios, se crean sin ningún password. Nosotros tenemos que
crear a cada usuario su propio password. Y una vez que ellos ingresen con ese password, que sería un password por defecto, inmediatamente lo primero que tienen que hacer, por supuesto, es cambiar ese password para ya mantener esa identidad un poco más resguardada. ¿Por qué es importante tener a este usuario como org admin? Porque es quien va a poder hacer configuraciones internas dentro de cada organización. Entendiendo eso, en la organización Dimo estaban todos ustedes como administradores de la organización para que tuvieran todas esas facilidades de poder generar contenido y también pudieran generar templates y pudieran generar un sinfín de otras cosas que vamos a ver más adelante. Continuando con las capacidades que tiene este usuario superadmin, vamos a ver aquí que existen distintas cosas. Ya vimos lo que eran las organizaciones, ahora vamos a ver lo que son estos perfiles. Es lo mismo que ya habíamos comentado, está el perfil de administrador, que es el que actualmente tiene el superadmin. Está el perfil de analista, de administrador de una organización o de read-only. ¿Sí? Por otra parte, existen otras cosas acá que son las que vamos a ver a continuación. Entonces comencemos por las taxonomías. Y como yo les había comentado, las taxonomías son principalmente etiquetas que están configuradas de acuerdo a cierto criterio y de acuerdo a ciertos parámetros ya establecidos. Es una forma de establecer un protocolo común de comunicación entre eh, partes, ¿cierto? Entre dos o más partes, y que por supuesto se regulan de acuerdo a un estándar internacional. ¿Cómo se puede hacer esto? Esto se puede importar. En este minuto yo tengo 147 taxonomías, que es lo que vemos justamente acá, que hay 147 taxonomías posiblemente selectables. ¿De dónde las saqué? ¿De dónde las obtuve? Aquí existe un botón que es Import Taxonomies, que si ustedes lo clican, se pueden descargar perfectamente de aquí y después se dropean acá para poder importarlas y ya van a tener efectivamente las 147 taxonomías o quizás más. A la fecha en que este video está siendo grabado son 147. Y después de eso ustedes tienen que habilitarlas. ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a ver a continuación. Voy a colocar sin filtros, porque en este minuto tengo un filtro de que solamente las que están habilitadas. Vamos a colocar todas, ¿cierto? Entonces ahora efectivamente está cargando las 147 taxonomías distintas que pude importar gracias al mismo botón de importación que tiene The Hive. Y aquí podemos ver que existen unos botoncitos rojos, lo que significa que esas no las estamos utilizando, y unos botoncitos verdes que, por el contrario, significa que sí están operativas. Hay un sinfín de taxonomías que ustedes podrían habilitar. Las más importantes para el criterio que establecimos van a ser el Admiralty Code, que es este famoso código Admiralty del 1 al 6 y de la A a la F, ¿cierto? Donde validamos la fuente y también la información. ¿Sí? ¿Cómo se habilita? Si se fijan aquí, y esto es un poco complejo, porque está como al revés en realidad para el uso común de configuraciones, pero siempre recuerden que si está en rojo significa que está deshabilitada. Y aquí en verde, ustedes al hacer clic, inmediatamente la van a habilitar y ese botón verde va a cambiar a un botón rojo, como ven en esta que sí está siendo utilizada por nuestras configuraciones actuales. Entendiendo eso, vamos a ver las que sí están habilitadas, que son 23. ¿Sí? Y nosotros tenemos habilitadas, por ejemplo, el Admiralty Code, tenemos el CSIRT Américas, ¿cierto? Una taxonomía interna que ellos definieron y con la que ellos se comunican con otras organizaciones, por ejemplo, para definir tipos de ataques o tipos de, bueno, en este caso, tipos de ataques que están existiendo, ¿cierto? Pero también existen otras que también nosotros vimos en clases, como por ejemplo MAEC, para definir el comportamiento de malware, para definir las capacidades de malware, o CARO, que como habíamos dicho también es una herramienta importante para definir el cómo trabaja o cómo se explica o cómo se escribe, digamos, o se identifica cada pieza de malware, ¿cierto? Posteriormente tenemos otras cosas que también van a ser útiles y son justamente las que nosotros utilizamos. Por ejemplo, TLP, que estaría ya en una versión 2.0 y ese TLP también ahí, como podemos ver, ya utiliza el Amber Strict, que es justamente una taxonomía de protocolo versión 2.0, TLP, definido por FIRST, que es ahí está, válido por FIRST, ¿cierto? Y todo eso va a estar configurado dentro de de todas las organizaciones que nosotros utilizamos. Eso es lo más importante. Perfecto. Continuando con la siguiente explicación, vamos a ver ahora de qué se tratan los patrones de Mitre Attack. Como ya habíamos comentado, y muy parecido a lo que vimos anteriormente en las taxonomías, también existe un botón para poder verificar o importar todos los patrones de Mitre Attack que existen en la actualidad. Y eso se dropea acá, se importa y ya tenemos acceso a todas las técnicas y subtécnicas también
que en este minuto están representadas a través de Mitre Attack. Eso también va a ser muy útil porque también nos va a servir para poder ir selectando distintas nomenclaturas asociadas a lo que nosotros vayamos viendo en nuestras investigaciones. Junto con eso después tenemos los famosos custom fields, que son campos customizables. Y esa es la gracia de The Hive, que es un poco más moldeable de acuerdo a las necesidades que cada persona o cada entidad o organización vaya teniendo. Es solamente el superadmin quien puede crear custom fields. ¿A qué me refiero con eso? Que un usuario administrador de organización no tiene esta capacidad. Por lo tanto, es el superadmin, como les comenté, quien debe definir qué custom fields o qué campos o qué inputs van a existir en cada uno de los casos o de las investigaciones que nosotros vamos levantando. En este caso hemos definido un entity type que habla más bien de qué tipo de entrada de inteligencia hemos tenido, que es mandatoria. Hemos definido un campo que se llama Last Time Information of Value, que es la última fecha en que se obtuvo información de valor, ¿cierto? Que también es un tipo datetime, ¿cierto? NLT, No Later Than, que es la fecha límite de entrega del recurso de inteligencia que nosotros deberíamos desarrollar. Y por supuesto el ritmo de batalla, que es el tiempo que se completará cada ciclo de obtención, que puede variar en horas, desde 6 hasta, dependiendo de obviamente la organización y la investigación y la necesidad de urgencia y prioritaria del cliente. ¿Sí? Para definirlo se agrega un custom field aquí, se pone el nombre, un nombre de referencia, una descripción y aquí se escribe lo que nosotros vamos a utilizar. Si queremos selección múltiple, al poner string, inmediatamente al apretar la línea que sigue, ¿cierto? Todo eso va a quedar como un tipo select box, ¿vale? Y ahí definimos si es mandatorio o no. Finalmente, tenemos los observables, ¿vale? Y los observables van a ser, por supuesto, lo que habíamos hablado de los indicadores de compromiso e indicadores de ataque. Estos indicadores de compromiso o indicadores de ataque, nosotros también podríamos encontrar otro tipo de observable que nos llame la atención y queramos que nuestros analistas también vayan completando. Es aquí donde vamos a selectar ese tipo para que también aparezca dentro del listado de observables que se puedan cargar en cada caso. Perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de lo que hace un superadmin. A continuación vamos ahora a trasladarnos a la plataforma Cortex, que está en la misma IP pero en otro puerto, también por una interfaz web, para poder ver qué es lo que hace Cortex y cómo podemos finalmente sincronizarlo con esta organización de The Hive. Muy bien chicos, en Cortex, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nuevamente un usuario administrador, con el cual nos vamos a loguear. Lo primero que vamos a ver es este usuario administrador y sus configuraciones. También tenemos aquí la facilidad de cambiar el password, de actualizarlo y de habilitar una API key. Sin embargo, aquí no existe una facilidad de implementar un segundo factor de autenticación, al menos en esta versión. Lo más importante de Cortex son sus organizaciones. La organización Cortex es la organización por defecto, así como también existe la organización admin dentro de es el superadmin, ¿cierto? Que esa no la toca nadie. Aquí ocurre exactamente lo mismo. La organización Cortex no debería tocarla a nadie. Y la organización que nosotros creamos para efectos de este diplomado es la organización UNAV. No tenemos que crear una organización en Cortex por cada organización que existe en The Hive. Basta solamente una organización en Cortex para poder vincularla a múltiples organizaciones en The Hive. ¿Sí? Con base a lo mismo, es que nosotros, al crear esta organización, vamos a definir un usuario, que es el usuario de administración, ¿cierto? Que nuevamente en este caso sería yo, pero también estamos definiendo un usuario de vinculación o de sincronización, ¿cierto? Y este usuario de sincronización es el que va a tener permisos de lectura y análisis y también va a habilitarse una API key y eso a través de la línea de comando nosotros vamos a hacer esa conexión para que Cortex pueda comunicarse con la plataforma de Hive. Entendiendo eso, es importante destacar que al igual que en The Hive, y es lo que vamos a ver a continuación, existen usuarios que son administradores de organizaciones. Perfecto, chicos. Volvimos aquí a The Hive. Aquí es donde estamos viendo nuevamente las organizaciones y como les comenté, en cada organización debería existir un usuario administrador de organización. En este caso, estamos nuevamente con el superadmin. Vamos a salir de la cuenta y acceder con la cuenta de usuario administrador de organización. Y una vez ingresamos, lo más importante es entender lo siguiente. En este caso, yo como profesor tenía acceso claramente a la organización del primer intake del diplomado del año 2023. Sin embargo, también era administrador de la organización DIMO. ¿Cómo es que cambiamos de organización? Principalmente apretando este botoncito de aquí. Y ahí podemos ver todas las organizaciones a quien esta cuenta de correo, que es el usuario, perdón, que es el identificador único de cada usuario, eh,
tiene acceso a cada una de las organizaciones. Entonces, si es que ese correo está creado como usuario en más de una organización, nos va a aparecer este icono como de shuffle o de intercambio, ¿cierto? Y es donde nosotros vamos a poder selectar a qué organización queremos llegar. Para efectos de esta práctica, vamos a hacer todo dentro de demo para no entorpecer, digamos, lo que pueda ocurrir finalmente en este intake o en esta organización que vamos a utilizar para el taller. Ingresamos a la organización demo. En la organización demo habíamos visto que lo primero que habíamos configurado era que por defecto el filtro iba a ser los casos abiertos. Y es justamente lo que estamos viendo acá. Estamos viendo todos los casos abiertos, ¿sí? Creados por distintas personas. En The Hive, como yo les comenté, se trata de abrir casos de investigación o, en otras palabras, un ticket que va a llevar distinta información y que va a ser de utilidad para mantener el seguimiento, trazabilidad y visibilidad de las tareas y procesos que se van gestando con cada investigación. Por eso es que nosotros lo podemos determinar o hacer la similitud y la comparación con un Intelligent Acquisition Plan. Entendiendo lo mismo, esta es la interfaz gráfica inicial que nosotros vamos a estar mirando, donde por supuesto como usuario administrador, en este caso yo tengo ese rol, lo primero que voy a hacer es ir a la misma organización, aquí. Entonces, al entrar en la organización, veo que hay distintas pestañas acá. ¿Dónde apreté para ir a la organización? Acá. Entonces, lo primero que vemos es que hay unas pestañas de usuario, templates, custom tags y user interface configuration, que vendría siendo lo mismo que vimos anteriormente. En usuarios, como administradores de la organización, podemos crear nuevos usuarios. No hay ningún problema. Todos ustedes son org admin, por lo tanto podrían crear nuevos usuarios. No tendría sentido porque ya tienen acceso, pero si quieren intentar, podrían perfectamente hacerlo. Asimismo, existe otro link que es el Case Templates. ¿Sí? En este Case Templates es donde nosotros vamos a crear un nuevo template. ¿Qué es lo que es un template? Cuando nosotros, y para volver digamos a la pantalla principal, estamos en The Hive, vemos que existen distintas investigaciones. Pero puede ser que una investigación esté con un background o que tenga una estructura definida por cierta metodología de investigación y puede ser que existan otros tickets o otros casos que en realidad no tengan mucho sentido que ocupen la misma estructura. Es por eso que nosotros podemos crear templates, o sea, formatos preestablecidos para poder ir completando ciertos datos. Entendiendo eso, vamos nuevamente aquí a organización, a templates, y vamos a ver que ya existen templates que ustedes, por supuesto, han ido trabajando y creando. Vamos a nosotros a crear un nuevo template. El nuevo template nos pide información básica, nos pide crear algunas tareas por defecto y unos custom fields que fueron los mismos que creamos como superadmin, entendiendo que tenemos la facilidad de poder selectarlos o no de acuerdo a la estructura que ya les había comentado que podíamos definir. En la información básica vamos a escribir el nombre del template, que en este caso para nosotros va a ser un repintel o un reporte de inteligencia. ¿Sí? Con base a lo mismo también nos pide un display name. Entonces vamos a ponerle que esto es un reporte de inteligencia y que el prefijo siempre va a ser repintel-algo. ¿Sí? La severidad por defecto que va a tener cada repintel, la verdad podríamos manejarla en media. No vamos a modificar nada, pero podríamos decir que todos los repintel van a ser críticos o todos los repintel van a ser altos o medios o bajos, ¿cierto? Low, medium, high, critical. Esto, por supuesto, después se va a poder cambiar. Esto es solamente el template y la condición inicial de cada una de las investigaciones que utilicen este template. Vamos a dejarlo como medio. El TLP es el Traffic Light Protocol, que significa es la clasificación de la información. Es para ver si puedo compartirla o no, de acuerdo a lo que establece, por supuesto, el TLP. En este caso, en la versión 1 del TLP, porque no existe el Amber Street. ¿Sí? Y el PAP vendría siendo el que tiene, digamos, la misma nomenclatura que TLP, vendría siendo el qué tan importante o qué tan impactante para nosotros como investigadores podría llegar a ser que esta información que nosotros estamos colectando sea evidenciada por el atacante o por el actor malicioso detrás de la investigación. ¿Sí? Eh, con base a lo mismo, vamos a definir que el TLP va a ser ámbar y que el PAP siempre va a ser rojo. ¿Sí? No queremos que se entere nadie. Eso, por supuesto, puede cambiar. Y en los tags, nosotros podríamos crear un nuevo tag, por ejemplo, rep Intel, que no existe, apretamos Enter y ya existe. O podríamos perfectamente apretar el más y agregar de la librería. Entonces, estas son las mismas taxonomías que nosotros habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Y aquí podríamos agregar distintas cosas o distintas nomenclaturas que
podrían ser de nuestra necesidad. Perfecto, aquí vemos cómo ya está completado todos los campos del template. Tenemos el nombre, tenemos el display name, tenemos el prefijo que se va a hacer utilizar, tenemos la severidad por defecto, el TLP por defecto, el PAP por defecto, los tags que podríamos llegar a utilizar. Este fue creado por nosotros en esta instancia, pero también podríamos ir a buscar algunos que ya están de acuerdo a las taxonomías que nosotros definimos, ¿cierto? Y por supuesto aquí la descripción, que este sería el reporte de inteligencia del equipo de alumnos UNA. Una vez tenemos esos datos completados, pasamos a la siguiente pestaña, que son las tareas. En las tareas lo más importante es que entender que no podemos ocupar símbolos ni caracteres que no sean nativos del teclado americano o el teclado estadounidense. Por lo tanto, cuando escribamos, por ejemplo, un grupo que sea dirección, si nosotros le colocamos un tilde, entonces eso va a provocar que no va a funcionar. ¿Vale? Con base a lo mismo vamos a ocupar todo en inglés, direction. Y la primera tarea es definir los PIR, que vendrían siendo los Priority Information Requirements, ¿cierto? Los requerimientos prioritarios de información. Y esto se lo vamos a asignar siempre a quien en este caso sería el líder del equipo. ¿Vale? Ustedes, por supuesto, van a definir después a quién. Yo en mi caso podría selectarlo a mí mismo y voy a ir a esa tarea. Entonces, cada vez que alguien cree un caso de investigación con este template, inmediatamente a mí como profesor me va a llegar la tarea de que tengo que definir los PIR. Perfecto, entonces vamos automatizando un poco las tareas. Después vamos a ver que hay una facilidad de ver las tareas y de ver, por supuesto, cada una de esas alertas que se van generando. En la dirección también vamos a definir quiénes van a ser nuestros investigadores, ¿cierto? Y esto también va en el grupo de dirección. Y esto también va a ser, en este caso, yo. Posteriormente vamos a agregar la siguiente tarea, que sería collection. La tarea de collection aquí sería definir las fuentes de información. Aquí está mal escrito. Definir las fuentes de información que se utilizarán. Por favor, entiendan que no estoy colocando tildes, porque eso provocaría un error en el template. Por eso estoy sin utilizar tildes en ningún lado. Y esto no tenemos por qué asignárselo a nadie. Vamos a agregar la tarea. Tenemos en collection justamente una tarea de que hay que definir las fuentes de información que se utilizarán. ¿Sí? Después de que se utilizan estas fuentes de información, vamos a ir, por ejemplo, a la siguiente fase, que sería el análisis, ¿cierto? O la elaboración. Y va a ser aquí la creación de template, ¿cierto? No, perdón, del boletín. La creación del boletín. Y tampoco se lo vamos a definir a nadie. Y finalmente, por supuesto, pueden agregar muchas más tareas en la fase de dissemination o de difusión. Vamos a hacer el envío de contenido a usuario o a stakeholder, ¿cierto? Eso va a ser el envío, por supuesto. Y finalmente, también queremos saber el feedback. Feedback del proceso, más que todo, ¿cierto? Y estas son nuestras tareas ya definidas como tareas base para este template. Y en Custom Field es donde nosotros vamos a ir agregando todo lo que queremos. Y aquí aparecen justamente los que nosotros ya hemos creado. Por ejemplo, Entity Type. Y por defecto va a ser un SOR. Vamos a agregar también un Last Time Information of Value, que no va a tener nada por defecto porque es una fecha. Vamos a definir el No Later Than, que también es una fecha. Y vamos a definir el ritmo de batalla, que por defecto van a ser en 12 horas. ¿Sí? Entendiendo eso, vamos a dejar las fechas con las fechas y los números con los números. Vamos a guardar nuestro template. Esperamos un segundo. Y nuestro template ya se ha guardado. ¿Dónde podemos ver nuestro template? Nuestro template se encuentra aquí como reporte de inteligencia, ¿cierto? Entonces dice que tiene 6 tareas y dice que tiene 4 custom fields, ¿sí? Vamos a ir a ver inmediatamente. Perdón, es este de abajo, del 6 de junio. Aquí está, lo mismo, ¿cierto? Y ahí están nuestros tags, etc. Entonces podemos ir a mirar, a editar, a descargar, ¿cierto? Podemos exportar este reporte y guardarlo en algún lado que nosotros utilicemos
posteriormente, ¿cierto? Como por ejemplo ahí. Esto tenemos guardado ya nuestro reporte y nuestro template para un futuro caso. Finalmente tenemos estos custom tags que, como ustedes ven, son justamente todas las etiquetas que ya hemos colectado o que sabemos que pueden existir, ¿sí? Que son las que ustedes han creado a través de las distintas instancias actuales y la creación de todo lo que ustedes han hecho, ¿sí? Perfecto. Una vez tenemos eso, lo mismo aquí, tenemos las instancias de configuración de qué ocurre cuando la pantalla principal y cómo son las configuraciones de fecha. Hasta ahí estamos perfectos, hasta ahí no hemos hecho absolutamente nada, hasta ahí lo único que hemos hecho es configurar nuestra instancia. Lo que vamos a hacer a continuación es ya abocarnos al proceso de utilización por parte de analistas de este famoso recurso que estamos utilizando como IAP. Entonces lo primero que tenemos que entender es que acá arriba está este icono de The Hive, donde nos va a llevar principalmente a la pantalla principal, donde están todos los casos, donde podemos filtrar, como por ejemplo todos los casos abiertos. Vamos a crear un nuevo caso. Al crear un nuevo caso nos dice, bueno, ¿qué template quieres ocupar? Entonces vamos a tratar de ver si podemos llegar eh, a el template nuevo que creamos, ¿sí? Que por supuesto no lo vamos a ver hasta que actualicemos la instancia. Vamos a actualizar. Vamos a crear una nueva instancia y ahí ya aparece nuestro reporte de inteligencia. Entonces ahí hay un nuevo caso de uso que una vez que creen el reporte, por favor actualicen o si no, no se va a ver el template que ustedes crearon. Vamos a selectar este reporte de inteligencia que habíamos puesto que en la descripción era el reporte de inteligencia del equipo de alumnos UNAP. Y si se fijan, inmediatamente ya me definió tareas, que ahora sí funciona porque está sin tilde, y ya viene con este prefijo que habíamos definido antes. Entonces esto va a ser el caso de investigación demo 1 para taller, ¿sí? Demo para taller 1. Perfecto. ¿Cuándo es la fecha? La actual, horario actual. Tenemos más, si esto es una demo. Vamos a definir esa etiqueta nueva, ¿sí? Y estamos listos. Al crear el template, miren lo que va a ocurrir. Inmediatamente nos va a llevar dentro del caso y este sería el caso número 11, de acuerdo a todo lo que está dentro de esta demo, de esta organización demo, perdón. Pero ya tenemos el caso creado. Pero como ustedes pueden ver, el caso creado viene con especificaciones o información adicional por defecto. Dice que el entity type es un sort, dice que el ritmo de batalla es 12 y sale el famoso last time information of value que no está especificado, así es que le vamos a poner now y el botón verde. Y a NLT, no later than, le vamos a poner now y también el botón verde. El last time information of value es la última vez que la información que colectamos fue de valor. En este caso vamos a dejarlo como now. Y el no later than, vamos a decir, bueno, yo necesito esta información para, esto es un caso muy hipotético, para las 21 horas de hoy día. ¿Sí? Vamos a ponerle OK. Y ahí ya quedó configurado. Podemos cambiar la descripción. Podríamos decir demo investigación, ¿cierto? Demo para taller 1, ¿sí? Y aquí podríamos poner lo que pasó. Entonces podríamos poner analista, que en este caso voy a ser yo, Pablo Araya, título del caso, después ID del caso, que sería el ID número 11 como vimos, y así pueden completar un sinfín de cosas eh, eh, que les va a permitir identificar, por supuesto, de qué estamos hablando, ¿cierto? El riesgo asociado, en este caso vamos a poner que es algo crítico, ¿sí? Y el título del caso vamos a buscar vulnerabilidades de Microsoft Exchange presentes en la organización. ¿Listo? Con eso podemos ocupar Markdown, pero vamos a poner OK y fíjense que esas líneas ya quedaron como un puntito, una viñeta y está perfecto, ¿cierto? Porque ocupa Markdown. Y aquí es donde nosotros tenemos las famosas pestañitas que al momento de selectarlas vamos a ir abriendo distintas instancias. Entonces vamos primero a las tareas. Entonces la primera tarea dice que fue asignada al profesor. En este caso nosotros somos profesor. O yo soy profesor, el que está haciendo aquí la demo. Y si se fijan en mis tareas, acá arriba,
ya tengo 8. Y tareas que están en espera tengo 9. Entonces, si yo aprieto aquí, que voy a tomar esta tarea y voy a definir los peer, bueno, cambió por supuesto aquí toda la definición, pero ya tengo 10 tareas que tengo que hacer y los waiting tasks, por supuesto, ahora hay una menos, o debería haber una menos, lo que pasa es que se actualizó. Y aquí es donde nosotros vamos a ver que se abre otra pestaña, que es la pestaña justo de esa tarea en específico que estaba dentro de tasks. Entonces, si yo quiero volver a las tareas, voy acá. Y dice que yo, profesor, en esa fecha empecé a trabajar. De hecho, ya no está, está en progreso. Fijan, no está con este waiting. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver aquí a la pestaña y voy a decir qué voy a hacer. Y eh, aquí esta tarea la podría compartir con otra organización, ¿cierto? En este caso no va a funcionar, no lo hemos configurado, pero podríamos también escribir los logs de esta tarea. Entonces, lo primero que dijimos es definir los peer. Entonces, peer 1. Y acuérdense que los peer, ¿cómo se definían? Con una pregunta. Eh, ¿Cuántos equipos con Microsoft Exchange se encuentran públicos a Internet en Chile? ¿Sí? Ese es el primer peer. El segundo peer, vamos a decir cuántos de esos equipos ¿sí? Y así yo podría ir definiendo distintos peer. Y por supuesto, para la tarea, yo les dije que tenían que definir al menos, tenían que ir completando toda esta data, ¿sí? Vamos a agregar el log. Yo podría agregarlo o agregar un adjunto también, ¿sí? Vamos a agregar el log y eso ya quedó aquí definido como profesor y lo puedo editar y puedo borrarlo y puedo hacer un sinfín de cosas. Perfecto. Una vez que yo tengo esta tarea lista, voy a cerrarla acá arriba. No aprieten acá porque esto cierra el caso, close case, esto cierra la tarea. Vamos a cerrar la tarea. Y si se fijan, la tarea ya está con un visto porque está creada y está finalizada. Entonces ahora vamos a definir los investigadores. Los investigadores van a ser, en este caso, solo yo. ¿Sí? Y vamos a guardar y vamos a cerrar. Perfecto. Definir las fuentes de información que se utilizarán. Vamos a utilizar Shodan. Y esto lo vamos a dejar aquí porque aquí mismo después va a quedar todavía abierta esta tarea. Porque aquí es donde yo quiero, si se fijan, todavía no se actualiza. Entonces vamos a cerrar la pestaña, vamos a ir a tareas, vamos a entrar de nuevo, se abre la pestaña, y ahí sí está. ¿Por qué lo vamos a dejar abierto y no la vamos a cerrar? Porque aquí es donde yo quiero que ustedes suban los famosos pantallazos de lo que hicieron o cómo colectaron la data, ¿sí? Para el taller 1. Volvemos a las tareas y como ven, así es como funciona esto. Vamos a ir a los observables y en los observables podemos ver que podemos agregar observables. Entonces, ¿qué es lo que son los observables? Son todas estas cosas que estamos viendo acá. Por ejemplo, AS o sistemas autónomos, dominios, archivos, nombres de archivos, FQDN, hash, hostname, IP, etcétera, etcétera. En este caso nos vamos a focalizar principalmente en las IP. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ir a trabajar en nuestra investigación para poder ir completando esto. ¿Qué tácticas, técnicas y procedimientos estamos utilizando? Vamos a agregar alguna TTP, que en este caso la táctica es de reconocimiento, ¿sí? Y como reconocimiento estamos haciendo Gather Victim Identity Information, ¿cierto? Identity Information, que estamos buscando, no estamos buscando credenciales ni cuentas de correo, ni nombres de employees, sino que estamos buscando acá, software, ¿cierto? Cost Information Software y principalmente Vulnerability, pero es que no estamos haciendo un escaneo activo, sino que tampoco estamos escaneando, así que eso no lo vamos a hacer. Pero Search Closed Source Thread Intel Vector, eso podríamos estar haciendo, ¿cierto? Como también estamos haciendo búsqueda de software. Entonces, esos dos son los que vamos a selectar. Vamos a agregarlos y se agregó el primero, vamos a ir a agregar el otro, que parece que no funciona al agregar de a dos. Le damos el Gather Software y vamos ahora el de inteligencia. Entonces ahí agregamos dos TTPs finalmente que están asociadas a esta investigación. ¿Sí? Y finalmente tenemos ya todas nuestras pestañas iniciales definidas. Definir las fuentes de información quedó abierto y vamos ahora por los observables. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como yo les comenté, podríamos ir perfectamente a Chodan y en Chodan podríamos buscar por country CL
y dijimos que va a ser Exchange, ¿cierto? Perfecto, chicos. Entonces, nuestra investigación, lo primero que hicimos fue llegar a Chodan con este dork y llegamos a 228 resultados. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes tomen un pantallazo. Por supuesto, con este dato de aquí, el 228 más el dork y lo que puedan encontrar ahí. Y ese sería la respuesta al primer PIR, ¿cierto? ¿Cuántos exchange públicos existen en Chile? 228. ¿Y cuántos de esos presentan vulnerabilidad? Acuérdense que había un, un dork que era hasvuln y le ponen un true y al apretar nuevamente el buscar, deberíamos bajar aquí la cantidad a los que sí están vulnerables. Y respondemos nuevamente la pregunta, y son 36. Entonces nos vamos a llevar los observables. ¿Qué son los observables? Podrían ser todo esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, estos son observables. Estos son observables. Ahí me faltó un numerito. Estos son observables. ¿Sí? Vamos a tomar solamente esos a modo de ejemplo. Y vamos a agregar estos observables aquí. El problema es que estamos colocando nombres de dominio junto con IPs. Entonces vamos a eliminar esto. Vamos a dejar solamente las IPs en este caso. Y vamos a decir que estos son IPs. ¿Son indicadores de compromiso? No, porque son IPs que no están catalogadas como un indicador de compromiso. Lo que pasa es que están comprometidas, ¿cierto? El TLP sigue siendo ámbar. Y vamos a agregar un tag acá, que estos son Microsoft Exchange, IP y vulnerable. O vamos a poner hash boon, el mismo código, ¿cierto? Y que lo vimos en Chodan. Podría ser. Y aquí es uno u otro. Puede ser el tag o puede ser la descripción. No le vamos a poner descripción. Vamos a poner, o si quieren lo colocan, da lo mismo. Podrían ponerle IPs evidenciadas en Chodan como vulnerables. ¿Sí? Y vamos a crear los observables. Inmediatamente tenemos nuestros 3 observables. Vamos a seguir creando más observables y teníamos también algunos FQDN. ¿Sí? Y exactamente lo mismo. Vamos a ocupar Microsoft y debería aparecer Exchange, ¿cierto? Vamos a ocupar que son FQDN y vamos a decir que tiene hasvuln también y vamos a decir que están en Chodan, ¿sí? Y lo mismo, creamos los observables. Se fijan, ya tenemos la data. ¿Qué es lo que podemos llegar a hacer ahora? Lo que podemos llegar a hacer es tomar, por ejemplo, solamente los FQDN, selectar acá los observables y correr los analyzers. Y yo les dije que en los analyzers está Chodan, virus total, URL scan, y aquí está Chodan nuevamente como un DNS resolver o un DNS reverse. ¿Sí? A ver esos nombres de dominio a quién pertenecen, etc. Y ahí está, empieza a trabajar esto. Y si se fijan, nos acaba de decir que los analyzers están trabajando para encontrar información. Y fíjense, ya nos están diciendo cosas estos analizadores. Ya nos entregó data. Y nos sigue entregando data ahora de virus total. Entonces, automatizamos un poco el proceso de ir a buscar información respecto a estos observables en distintas fuentes que están conectadas a nuestro Hive. ¿Sí? Podemos hacer exactamente lo mismo con ahora IPs. Vamos con las IP y vamos a correr los analizadores. Y vamos a selectar que vaya a todos lados a correr estos analizadores. Y va a pasar exactamente lo mismo. Y ahora, junto con estas IPs, van a empezar a aparecer datos que nos podrían vincular a ciertas cosas. Por ejemplo, que esto es un IP de Chile, por ejemplo, que esto en virus total no es un IP que está comprometida, pero que sí en Chodan presenta 4 vulnerabilidades. Entonces, eso es relevante. Eso está bueno, porque yo ahora sé que al apretar en Chodan esa IP, voy a encontrar al menos 4 vulnerabilidades que son de Entel Chile y que tienen ese ASN. ¿Sí? Entonces, esta suerte de correr los observables nos está dando un poco más de facilidad para nuestro trabajo. Esa es la gracia. ¿Perfecto? Ahora, como ustedes sacaron buenos pantallazos, van a poder venir para acá, van a agregar un nuevo log y aquí podrían adjuntar todas las fotos en un archivo zip y va a quedar perfecto para que foto 1, foto 2, para que yo después pueda revisar. ¿Sí? Y por último, tenemos aquí el icono de dashboards. Entonces, aquí vamos a entrar a dashboard y vamos a crear un nuevo dashboard. ¿Para qué sirve esto? Vamos a crear aquí un demo dash 1, ¿sí? Y la descripción es demo, no. Y la visibilidad va a ser para todos, va a ser compartida. Vamos a crearlo.
¿Cómo se crea el dashboard? El dashboard tenemos la posibilidad de crear una tabla, de crear un gráfico de barra, un gráfico de líneas, de múltiples líneas, un texto o una dona o un contador. Lo que vamos a hacer ahora es crear, por ejemplo, una dona. Voy a tomarlo y lo voy a dropear justo acá. Y me empieza a decir cosas. Entonces, ¿cuál es el título de este gráfico? Yo voy a decir casos abiertos por analista. ¿Sí? Quitarle la ñ. La entidad va a ser user. ¿Sí? Perdón, la entidad va a ser el caso. Y la aggregation field va a ser el created by. ¿Cierto? Entonces quiero todos los casos, las entidades de casos, pero creadas por. Vamos a hacer un sort by de descendente, sin límites, y podría poner filtros. Por ejemplo, quiero que el created at sea solamente de mayo a el 30 de junio. ¿Sí? A aplicar. Entonces aquí inmediatamente ya tenemos un gráfico. Podemos ver que yo he creado 4 casos, que Denis ha creado 2 casos, que Marcelo ha creado 1 y así todos han creado 1. Y tenemos un gráfico que podríamos utilizar. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos tomar esto mismo y crear un gráfico de barra y ponerlo acá al lado. ¿Sí? Y aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear ahora los casos cerrados. ¿Sí? Entonces los casos end date y el intervalo por semana. ¿Sí? Y el category vamos a ver por usuario. Entonces created by y sin eso. Y con filtros, ningún filtro, vamos a crear. Entonces en este minuto no tenemos ningún caso cerrado. Por eso no aparece nada. Y no le pusimos título. Bueno, perdón, aquí estoy ya desordenando todo. Vamos a editar y vamos a ponerle un título que serían casos cerrados por semana por analistas. ¿Sí? Vamos a aplicar. Lo más importante ahora, y lo más importante, y lo vuelvo a repetir, lo más importante ahora es que guarden. Porque si ustedes no aprietan aquí el botón Save y ponen Back to List o se van inmediatamente a The Hive, todo esto se les pierde. Entonces aprieten el botón Save. Y una vez lo tengan ahí, podrían volver aquí a The Hive, podrían volver a Dashboard y van a ver que existe aquí Dashboard Demo Nav. Y aquí efectivamente tienen un dashboard un poquito más decente. ¿Sí? Y con los datos que están. Como no hay casos cerrados, no aparece nada. Entonces vamos y cerremos un caso que es lo último que vamos a hacer antes de terminar esta demo. Entonces yo el caso número 1, que era de BlueKeep, donde efectivamente habían observables, ¿sí? Voy a ir nuevamente aquí a los detalles. Fíjense que en los detalles ahora apareció que existen casos relacionados. ¿Por qué? Porque los observables que yo coloqué están relacionados con otro caso. Por ejemplo, con el caso 2, con el caso 6 y otros 7 más. ¿Sí? Y aquí están todos los casos relacionados. Tengo 7 casos relacionados. ¿Por qué? Por los IOC o por los observables que he colocado. Eso es muy relevante porque cuando ustedes hablan una investigación y finalmente después de varios meses abren otra, y esto tiene la capacidad automática de decirles, ojo, porque estos observables son los mismos que un caso anterior, eso a ustedes les va a dar un poco más de analítica y un poco más de entendimiento del panorama completo. Entonces eso también está muy bueno en The Hive. Lo que vamos a hacer ahora, como les dije, es cerrar completamente esto. Entonces podríamos aquí cambiar la descripción y podríamos poner caso cerrado, enviado a cliente, sin observaciones, feedback, muy contento con la información. Estoy inventando, obviamente un cliente no nos va a decir si estoy muy contento, pero podría ser algo importante. Y lo que vamos a hacer acá es finalmente cerrar el caso. Pero ¿qué pasa? Hay tareas que siguen pendientes o que no pusimos que hemos terminado. Cuando nosotros cerramos el caso, inmediatamente nos dice, hay tareas que ustedes no han terminado. Entonces lo que vamos a poner es cerrar todas las tareas y el caso. Y le vamos a decir, ¿cómo termina este incidente? Como un incidente positivo, o sea, true positive, o sea, que efectivamente encontramos algo y fue válido lo que encontramos, como un falso positivo, que finalmente saltó una alerta, pero en realidad era falsa, o indeterminado, u otro. Vamos a ponerle que es un true positive, que sí tuvo impacto, que afectó la disponibilidad, la integridad o la confidencialidad, y ponemos aquí que eran IPs expuestas a Internet con BlueKeep, que ese era lo que hablábamos en este caso. Entonces aquí ya cerramos el caso
Y como vemos a continuación, ahora no va a aparecer acá porque tenemos un filtro que dice que solamente casos abiertos. Si borramos este filtro, aquí aparece ahora ya en verde, closed, ¿sí? Y está todas las tareas cerradas y está todo perfecto. Y nosotros, si vamos al dashboard en este minuto, deberíamos poder ver cómo esto ya subió 1. ¿Por qué? Porque hay un caso cerrado, ¿sí? Y con eso terminamos un poco ya lo que es la demo en cuanto a cómo funciona The Hive. Lo último que nos queda es entender un poco de Cortex. Si bien sabíamos que existía este mismo usuario, que es el usuario de la universidad, este usuario es el administrador de la universidad. Entonces vamos a salir de este usuario administrador, que no tiene muchas más atribuciones que crear organizaciones y crear usuarios. Y vamos a entrar con el usuario profesor para The Hive, perdón, para Cortex, disculpen, para Cortex, porque ese usuario es el que finalmente va a poder ir a configurar estos analyzers, y esa es la gracia. Entonces lo que tenemos acá es lo que ha ocurrido, este es el status de todos los trabajos que hemos hecho. Entonces si se fijan, es el usuario sync user el que está encargado de ir a vincularse para poder ir a obtener esta información. ¿Qué pasó en IP Info? Aquí me dice que nos tiró un error 401, por eso no pudo obtener información, porque esa IP parece que está obviamente un poco más restringida. Aquí lo mismo, dice que el esquema está perdido, o sea, la estructura de la tabla Patriat está perdida. ¿Qué podemos hacer nosotros acá? Nosotros tenemos este job history, que es lo que estamos viendo acá, todo lo que nosotros hemos hecho, lo que ha fallado, lo que no ha fallado y el por qué. Pero también tenemos aquí los analyzers y las organizaciones. Nuestra organización, como tal, nosotros sabemos que estamos como profesores y que somos el usuario administrador o admin de la organización UNAV. ¿Sí? Aquí podemos correr o configurar los analyzers de esta organización UNAV. Aquí la diferencia entre lo que está analyzers de acá arriba del analyzers de acá abajo es que acá arriba están todos y cada uno de los analizadores que yo podría llegar y correr. ¿Sí? Pero, por supuesto, para correrlos necesito tener una configuración con una API. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Volvemos a organización y aquí es donde están los Analyzer Organization y aquí es donde nosotros configuramos cada uno de estos analyzers. Por ejemplo, podríamos configurar el de Bitcoin Abuse. Para configurarlo, editamos y nos dice cuál es la API key. Y nosotros colocamos la API key, grabamos y ya vamos a habilitar ese analyzer para lo necesario. Por ejemplo, en Censis, vamos a editar y nos pide el user ID más la key y habilitamos en este caso a Censis. ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora? Decirle a los analyzers y buscar aquí ahora a Censis y decirle que lo voy a habilitar para esta organización. Y al habilitarlo tengo que definir ciertas cosas. Además de la API key, tengo que definir cuál es el TLP máximo en el cual se va a ocupar este analyzer. ¿Por qué? Porque esa data finalmente se va a ir a buscar allá. Por lo tanto, si yo tengo algo ámbar, ese es el máximo TLP que podría utilizarse este analyzer. Si yo defino que es rojo, está sin restricción. ¿Se entiende? Porque no va a haber restricción y cualquier cosa podría ir a buscarla afuera, porque aunque sea rojo, igual lo voy a utilizar. Y por supuesto aquí defino que el límite de tiempo, vamos a dejarle 5 minutos, y guardamos. Y ya tenemos habilitado un nuevo analyzer para nuestro entorno UNAP que está vinculado con la organización Demo y la organización también OCS 01-2023. Bien chicos, hasta aquí lo dejo. Esto es todo lo que podemos llegar a hacer nosotros ahora en The Hive y Cortex. Lo importante es que entiendan cómo funciona esta plataforma y cómo funciona The Hive. Espero esto les haya servido un poco más para poder ir entendiendo. Y con eso ya quedamos con la demo, por supuesto, ya finalizada. Así que muchas gracias por la audiencia y por supuesto nos estamos viendo en la próxima clase.